Bien, vamos a ver una pequeña aplicación para el análisis de estabilidad de un estribo de puente según la norma AISTO LRFD. Bien, para ello vamos a llamar la aplicación escribiendo estribo en la línea de comandos. Se nos abre esta ventana. Acá podemos ver en la imagen una sección transversal del estribo típico. Bien, tenemos un menú donde el primero que está habilitado es datos de la geometría del estribo. Hacemos un clic, podemos ver en la imagen todos los datos que hay que introducir en este sector de acuerdo a la forma del estribo que estemos analizando. En este caso podemos ver la altura del estribo total, la base, que están en estas opciones donde hay que colocar. Tenemos la altura del cimiento, tenemos el largo de la puntera, el largo del talón, tenemos el ancho de la corona, tenemos la base para que asiente en la viga de la superestructura del puente, también la altura de la viga del puente y demás datos que se pueden colocar o obviar colocando un dato cero según la forma de su estribo. Y también podemos hacer variable el cimiento. En este caso vamos a colocarle adelante y atrás, es decir, en intras 2 y intras 2, la altura de 0,60. Si todo está conforme, le hacemos un OK, se habilita esta opción que dice datos del suelo. Bien, vamos a introducir el ángulo de fricción interna del suelo, el peso específico del suelo, el peso específico del hormigón, el ángulo de fricción entre el muro y el suelo. Vamos a colocar, si es que hubiese suelo inclinado en tras 2, este ángulo beta, como también la resistencia admisible del suelo. Todos estos datos se los coloca en estas casillas y todo está bien con el dato que tiene. Le debemos ingresar datos. Se habilita esta opción de dice datos de carga. Aquí podemos observar que tenemos los datos de la superestructura como cargas de la losa, la acera, el barandado. Tenemos de la carpeta de rodadura, como también de servicios públicos, la carga viva y de impacto. Tenemos carga de viento, tenemos la carga de fluencia, tenemos de contracción del hormigón y de temperatura uniforme. También considera la fuerza de frenado a una altura de 1,80. Internamente el programa considera una carga distribuida sobre la losa de aproximación que representa que en algún momento el vehículo se detenga antes de entrar al puente. Si todo está conforme, le decimos ingresar datos. Se habilita esta opción que dice combinaciones de carga. Tenemos estos coeficientes que son valores que le afectan a los estados límites de resistencia, que su aplicación sería para el análisis de deslizamiento y vuelco. Estas otras serían para la presión y resistencia, como también el 3A y el 3B pues son para deslizamiento y vuelco y presiones y resistencia. Estos datos están según la norma AISTO. Aquí podemos ver las combinaciones que considera la norma. Bien, para la resistencia 1 tenemos todos estos coeficientes en el cual se está considerando en esta pequeña aplicación. Si todo está conforme con estos factores, le decimos ingresar datos. Se habilita esta última, que sería carga distribuida. Podemos considerar nosotros que aquí atrás podemos colocar una carga distribuida que no sea necesariamente la que calcule automáticamente el programa, sino nosotros podemos poner una carga que veamos conveniente en toneladas por metro cuadrado. En este caso vamos a decirle que solamente el programa lo calcula automáticamente, y acá abajo podemos amplificar o disminuir el factor que afecta a la fuerza de fricción para el deslizamiento. Entonces, si todo está conforme, decimos ingresar datos. Bien, se nos habilita esta de aquí abajo que dice dibujar, el cual lo vamos a hacer un clic. Bien, ha terminado de hacer el análisis de la estabilidad. Tal vez acá mencionar de que el método de análisis que se realiza en la aplicación está en función del método de Coulomb. Es lo que la norma AISTO LRFD recomienda y no simplemente por el método de Rankine. Bien, podemos ver por ejemplo la verificación al vuelco, suponiendo de que tenemos un punto A en este punto, en el cual nos dice de que
cumplen todas, ¿sí? También tenemos una verificación al deslizamiento en la base del estribo, también todas cumple, en este caso, como también hace una verificación de las presiones actuantes en la base del estribo. Para todos estados límites de resistencia, como podemos ver acá, lo que estamos transmitiendo son menores que lo que resiste el suelo, en este caso 2.7 kilos por centímetro cuadrado, sin embargo lo que estamos transmitiendo es menores que este valor, en este caso cumple todas. Entonces decimos ok, vamos a esperar a que haga los cálculos para determinar los diagramas de momentos y de cortantes, como también podemos ver en unas pequeñas tablas que nos muestran los datos que hemos introducido de la geometría del estribo, los datos del suelo que hemos introducido, los datos de la carga que vienen de la superestructura, y acá nos muestra la verificación al vuelco, que también está tabulado para estos estados límites de resistencia, en todo caso para las combinaciones que nos dice que cumple, para verificación de deslizamiento y verificación de opciones actuantes en la base del estribo. Como también tenemos aquí los factores que hemos utilizado, que son los factores de amplificación o disminución para las cargas usadas según la AESTO. Acá tenemos otra tabla donde nos muestra la verificación de presiones máximos y mínimos en la base del estribo, que se refiere a esta gráfica donde nos muestra la carga transmitida hacia el suelo en la parte de adelante y en la parte de atrás de la cimentación del estribo. Entonces 269 kilos por centímetro cuadrado no supera pues los 2.70 kilos por centímetro cuadrado que resiste el suelo. Atrás está 2.20. Bien, también todos estos datos ya son amplificados por estos factores de aquí abajo. Tenemos acá otra tabla resumen donde no están amplificados por ningún factor, sino simplemente son datos de los cálculos sin amplificación. Tenemos para las cargas verticales y hasta otro lado para las cargas horizontales. Todas estas cargas, estamos viéndolos acá, lo tenemos representado en este gráfico, donde podemos en principio ver que el peso total del estribo es de 23.27 toneladas y está ubicado según estas coordenadas en su centro geométrico. Este valor de 23.27 está acá, es una fuerza vertical, tenemos su punto de aplicación y podemos determinar el momento vertical. ¿Sí? Aquí también tenemos las cargas horizontales que, como podemos ver, están representadas por estas flechas, cargas verticales como también cargas horizontales, debido al empuje del suelo a esta carga que está sobre la fundación, donde la losa de aproximación, o también aquí está representado la carga distribuida, que en este caso ya está colocado puntualmente sobre la losa de aproximación. Tenemos la carga de frenado justo en su punto de aplicación, como también las cargas que vienen de la superestructura y el punto donde se está. Bien, en la parte superior podemos apreciar los datos de las dimensiones de la geometría del estribo del puente. Bien, aquí al lado podemos ver el diagrama de corte en la pantalla, ¿sí? Donde tenemos en este punto, dice que de 26.26 toneladas en corte en la base de la elevación del estribo, como también tenemos el diagrama de momento en la pantalla. Y el momento justo en este punto dice que es de 81 toneladas metro. Y tenemos de igual manera el diagrama de corte en la fundación, en la parte de adelante y en la de atrás, como también el diagrama de momentos en la fundación. Bien, eso es todo.